Hola a todas y todos. Yo soy Andrea y los estaré acompañando en su curso de biología. Como habrán visto, nuestro primer tema es las bases de la biología. Así que comencemos. ¿Qué es la biología? Bien, biología, por sus términos de origen, la vamos a dividir en bios y en logia. Bios significa vida y logia, ciencia o estudio. Así que vamos a definir a la biología como la ciencia que estudia la vida. ¿Y qué es vida? Vida involucra hablar de muchas cosas. Para empezar, podemos señalar que hay diferentes tipos de individuos en este complejo mundo, los cuales tienen características que los hacen únicos e irrepetibles, es decir, diferentes del resto. Pero también hay diferentes seres vivos que cuentan con características similares entre sí. Esto nos permite clasificarlos en los 5 reinos de la vida y comprender un poco más a fondo cuáles son las características que les permiten asociarse entre sí. Ahora bien, la biología realiza diferentes tipos de estudio y está involucrada en el desarrollo de cada uno de los seres vivos. Para esto necesita de diferentes ciencias, que podemos llamarlas ramas de la biología, como lo son la anatomía, que es la ciencia que se encarga de estudiar las características de los diferentes seres vivos. En el ejemplo, podemos ver al cuerpo humano con los diferentes sistemas y aparatos que lo conforman. La anatomía se encargaría en este caso de señalarnos las partes de cada uno de estos sistemas o aparatos y la posición en la que se encuentra dentro del cuerpo humano. Por otra parte, la fisiología, que es la ciencia que estudia el funcionamiento metabólico de los seres vivos. Siguiendo con el ejemplo del ser humano, la fisiología nos indica cómo es que funcionan el corazón o el sistema reproductor y para qué sirve, y así sucesivamente con cada una de las partes que conforman a nuestro cuerpo. También tenemos a la embriología, que es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo embrionario. Esto se da en los animales. Y como podemos ver en el ejemplo, al inicio todos los animales cuentan con características semejantes durante su desarrollo embrionario. Conforme pasa el tiempo, van adquiriendo características que los diferencian del resto de las especies. También tenemos a la ecología, que es la ciencia que estudia las interacciones entre factores bióticos y abióticos, es decir, a las interacciones en todo el planeta. Pero se preguntarán, ¿cuáles son los factores bióticos y cuáles los abióticos? Bien, los bióticos son los seres vivos, todos los seres vivos. Y los abióticos es todo lo que no está vivo, es decir, el sonido, la luz, el aire, el agua y el suelo. A la citología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado a las células. Desde cuántas células existen, cuáles son los organelos que las conforman, cómo funcionan y cuáles son las interacciones entre unas y otras. A la taxonomía. Y ojo con esta ciencia, que vamos a verla más a detalle más adelante. Por ahora, podemos definirla como la ciencia que se caracteriza por clasificar y ordenar a todos los seres vivos. Para ello, cuenta con diferentes grupos. Algunas otras ramas de la biología son la microbiología,
que estudia a todos los microorganismos y sus interacciones. La botánica, que estudia a todas las plantas. A la virología, que estudia virus o viriones y las características que tiene, así como los efectos que provoca en los diferentes seres vivos en los que se hospeda. La zoología, que estudia a todos los animales. La micología, a los hongos. La bacteriología, que es la ciencia que estudia a todas las bacterias. Y bien, ¿cómo llegamos a este conocimiento? Para empezar, ¿cómo definimos el conocimiento? Bien, al conocimiento lo podemos definir como la información que se obtuvo a través del tiempo y esta información puede ser comprobada. ¿Cómo llegamos a esto? Gracias a que diferentes científicos y pensadores han comparado dos grandes tipos de conocimiento. Entonces, ¿cuántos tipos de conocimiento existen? Pues bien, en biología vamos a utilizar dos tipos de conocimiento, el empírico y el científico. El conocimiento empírico lo vamos a definir como la información recopilada por medio de la experiencia diaria, así como lo harían en su momento los cavernícolas, pudiendo tallar dos trozos de madera y creando como consecuencia el fuego. Por otro lado, el conocimiento científico lo vamos a definir nosotros como aquel que se puede basar en hechos comprobables y que todo el tiempo está sometido a pruebas, como lo haría algún científico. ¿Recuerdan que les dije que veríamos la taxonomía más adelante? Pues hela aquí. La taxonomía es una ciencia que desde sus inicios ha pasado por muchos cambios y uno de los principales científicos encargado de estos cambios se llama Carlos Linneo. Este personaje fue nombrado el padre de la taxonomía por haber propuesto una nomenclatura binomial. Esta nomenclatura la conocemos nosotros como nombre científico y la realizó precisamente porque en diferentes lados se les llamaba con diferentes nombres a las mismas especies y esto provocaba fricción entre los diferentes naturalistas de la época. Cabe destacar que Carlos Linneo era un naturalista sueco con un gran interés por el orden. Esto le permitió generar una clasificación con la que se ayudó para proponer este nombre científico. Algunas de las características que lleva es que su origen debe de ser en latín, tiene que contener el género y la especie de la que estamos hablando, tiene que ir en cursivas o subrayado todo el nombre y como ejemplo pueden ver aquí tenemos Amanita muscaria, el género es el primer nombre que aparece y cuenta con la inicial mayúscula, mientras que la especie no tiene una inicial sobresaliente. En este caso, el ejemplo que les pongo es un hongo silvestre que cuenta con pequeñas costras en la parte de la sombrilla y es muy conocido, es muy famoso gracias a un videojuego cuyo personaje principal es un fontanero. Así que sí, Amanita muscaria es el hongo de Mario Bros. Y bueno, ahora pueden presumirle a sus amigos que el nombre de este hongo es Amanita muscaria y que existe en realidad. Pero regresando al tema, les dije que Carlos Linneo realizó una organización de todos los seres vivos para poder continuar con su nomenclatura. Esta organización la realizó por medio de diferentes niveles,
en los que se encuentran el reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Y esa misma clasificación aplica para todas las especies del mundo. Un ejemplo, para que se les haga más fácil la relación, es el ser humano. Y bueno, nosotros como seres humanos nos encontramos dentro del reino Animalia. Pertenecemos al filo de cordados porque contenemos en nuestra estructura una columna vertebral. A la clase Mamalia de los mamíferos porque contamos con glándulas mamarias. También al orden de los primates. Así que sí, chicos, somos parientes de los changos. Y esto gracias a que tenemos una clavícula y dedos prensibles, es decir, podemos agarrar cosas. Este famoso dedo oponible que es el pulgar nos permite tomar cosas. Pertenecemos también a la familia de los homínidos. Es aquí donde se encuentran los primates con rostro relativamente plano y contenemos una visión tridimensional de las cosas. Pertenecemos también al género Homo. Esto quiere decir que tenemos postura erguida y cerebro grande, aunque en muchas ocasiones no se ve de esa forma, pero tenemos un cerebro grande comparado con los demás primates. Y pertenecemos a la especie de los Homo sapiens, lo que quiere decir que tenemos una frente alta y huesos del cráneo relativamente delgados. Y van a decir, ¿cómo así? Nada más vimos un reino. Pues bien, yo les dije, existen 5 reinos. Son el reino Plantae, que contiene a todas las plantas terrestres, que va desde los musgos hasta los árboles. Estas plantas pueden tener reproducción tanto sexual como asexual. Y las células que conforman a estas plantas son de tipo eucariota. Y ojo que no les dije plantas acuáticas. Bueno, el siguiente reino es Animalia, al reino al que pertenecemos los seres humanos. Es aquí donde se encuentran todos los animales y en su mayoría los animales tenemos reproducción de tipo sexual, aunque existen algunas excepciones. Y los animales de este reino también tienen células eucariotas. También tenemos al reino Fungi, que contiene a todos los hongos, tanto unicelulares como pluricelulares. Estos hongos también son formados por células eucariotas y pueden tener reproducción tanto sexual como asexual. Está el reino protista, que contiene a individuos unicelulares, mayormente protozoarios. También contienen 2 tipos de reproducción, sexual y asexual, y los diferencia el hecho de que los individuos que se encuentran aquí son formados por células procariotas. Es el único reino que contiene individuos con este tipo de células. Y el último es el Monera. En este reino contenemos a las bacterias y a las algas. Por eso les decía hace rato que las plantas acuáticas no entran en el reino Plantae. Como tal, las plantas acuáticas serán las algas y hay macro y micro, es decir, grandes que podemos verlas y muy pequeñas que solamente veríamos con un microscopio. También contiene individuos con reproducción tanto sexual como asexual y sus células son eucariotas. Y así es como hemos llegado al final de la clase. Por favor, recuerden estudiar, repasar y hacer anotaciones. Y no olviden que en la descripción va a haber tarea cada que tengamos alguna de estas sesiones.